Abrimos la hora con una entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora, el person o ombudsman, ¿cómo se quedó ya la definición? Pues creo, En creo que es más inclusivo ombudsperson. ombudsperson, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Qué gusto tenerte por acá, Fernando Rentería, el defensor de los derechos humanos en Sonora, con esta pues recomendación múltiple, si se puede decir, 15. Ahí está en proyectopuente.com.mx la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un hecho inédito, lo podemos decir sin precedentes, se está emitiendo 15 recomendaciones a la Fiscalía de Sonora por violaciones de derechos humanos en la desaparición de personas, que involucra a municipios fronterizos, y una serie de recomendaciones también graves a funcionarios de todos los niveles del periodo 2016 al 2021. Platícanos, por favor, y las recomendaciones también de resarcimiento de los daños. Fernando, ¿frente a qué estamos con esto? Bienvenido. Muchas gracias. Mira, lo primero que hay que aclarar es este tema de las 15 recomendaciones. Me he dado cuenta en estos meses que a veces hay personas que identifican con las recomendaciones como una sugerencia que hace espontáneamente el presidente de la comisión. Las recomendaciones son resoluciones en el sentido estricto del término. Estamos hablando entonces aquí de 15 casos, de 15 resoluciones, de 15 documentos, que en suma de todo lo que ocurre alrededor de esos 15 documentos tenemos 50 víctimas, ¿no? Y en esas 15 recomendaciones, en esos 15 casos diferentes, se hacen 6 puntos de recomendación concretos en cada una, ¿no? Entonces, eso es lo importante que hay que destacar, ¿no? Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora emite conjuntamente al mismo tiempo 15 recomendaciones en 15 casos diferentes, 15 resoluciones, pues son 15 documentos. El otro tema que quisiera destacarte es que hubo una reestructura total de estas resoluciones, ¿no? Una lógica argumentativa, una preocupación porque estos documentos fueran accesibles a la sociedad general y tratar de hacerlo lo menos sofisticada posible, ¿no? Hacerlas accesibles al lenguaje común, porque creo que particularmente en estos casos de desapariciones de personas, ¿no? Que es la violación de derechos humanos más graves que puede ocurrir, apenas equiparable con la tortura o con las ejecuciones extrajudiciales, creo que sí es muy importante que nos involucremos todas y todos como sociedad. De hecho, la propia Suprema Corte de Justicia, en un amparo revisión reciente, ha dicho que los casos de desapariciones ofenden conjuntamente a la sociedad y debe de hacerse pública las problemáticas que ocurran, particularmente respecto a la procuración de justicia, para que estas violaciones de derechos humanos graves no vuelvan a ocurrir. ¿Qué tipo de violaciones son? Mira, en estos 15, 15 casos en diferentes. estos 15 casos, cada caso es diferente, Sí. cada caso tiene un tratamiento diferente, pero sí encontramos básicamente dos problemas reiterados. El primero es que cuando una persona desaparece, existe un protocolo homologado, ¿no? Para la desaparición de personas, un protocolo que estaba vigente en 2015, luego se reformó y ahorita está vigente el de 2020, que establece muy claramente cuáles son las acciones que tiene que hacer el Ministerio Público cuando una persona desaparece en las primeras 24 horas. Son acciones muy concretas, ¿no? Para tener las mayores posibilidades de encontrar a esas personas. Y lo que encontramos en estos 15 casos es que en la gran mayoría no se realizó en esas primeras 24 horas ni una sola de esas diligencias. Y no hay ni un solo caso en donde se hayan realizado todas esas diligencias en esas primeras 24 horas. Ese es el primer problema que detectamos. El segundo es que ya luego, al correr la investigación, hay periodos de dilación, es decir, periodos sin realizar ningún acto de investigación, de hasta 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses sin que en el expediente, sin que la carpeta ocurra absolutamente nada. Y luego, si sumamos los días de un caso, por ejemplo, en el que no se hizo nada, ¿no? Tenemos casos de 4 años, 8 meses en los que no ocurrió nada, ni una entrevista, ni una inspección, nada que impulsara las posibilidades de encontrar a esas personas desaparecidas. Esos son los dos grandes problemas que recorren estos 15 casos. Todos con esas mismas características. Exacto. Y no se sabe nada tampoco de esas 15 personas, por ejemplo. Se trata de 23 personas desaparecidas,
¿no? Tenemos 50 víctimas. De esas 50 víctimas, 23 son personas desaparecidas, 27 son víctimas indirectas porque son los familiares de estas personas desaparecidas. De esas 23 personas que desaparecieron, hubo 2 que se localizaron, pero no gracias a la investigación ministerial, sino porque los victimarios los pusieron en libertad prácticamente inmediatamente después, un día después de que fueron privados de la libertad. Terrible. Y estas 15 personas, esos 15 casos son funcionarios públicos. Pues, todos aquí, esos 15 casos va contra ministerios públicos. A ver, ¿quiénes son, por ejemplo? Las víctimas, por ejemplo. No, los responsables son ¿qué? Bueno, es que eso es precisamente de una de las violaciones que se señala en este caso, es el derecho de acceso a la justicia, la verdad, porque no sabemos. Me refiero, ¿son ministerios públicos? No sabemos. Es en sí, el que lo cometió entonces es la fiscalía en sí. La fiscalía. Digamos, hay aquí, digamos, dos ámbitos. El primero, el de los responsables de estas desapariciones, sí, ¿no? Que tendrían que ser investigados, en un momento dado imputados, enjuiciados, que eso no sabemos quiénes son, ¿no? Por eso esas investigaciones no nos dicen, pues, ¿no? que quiénes son los responsables. Y luego hay un segundo momento de responsabilidad de las autoridades ministeriales que no han realizado adecuadamente estas investigaciones, ¿no? ¿Y quiénes son las personas desaparecidas? Hay una multiplicidad ahí de perfiles. Por ejemplo, la mayoría son personas, hombres jóvenes, pero también tenemos mujeres, una niña, un adolescente, un trabajador jornalero agrícola, una persona que trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces hay una multiplicidad de perfiles. A ver, esto es muy importante porque eso son exactamente las víctimas sin rostro, los olvidados, los don nadie para el sistema. Exacto. Y nosotros lo vimos en el sexenio pasado, desde 2016 exactamente, se empezaron a cometer una serie de abusos y cuando empezó todo esto fue el sexenio pasado. Entonces sí es importante documentar de cómo el sistema pues no hizo nada, prácticamente no existieron, hasta 4 años sin nada. Y con denuncia, ¿no? Esto fue de denuncias. Sí. Se basan en denuncias presentadas y de las cuales no se hizo nada. Exacto. Aquí lo que ocurrió básicamente es que los familiares de estas personas desaparecidas, después de que iniciaron las investigaciones ministeriales y ante la impotencia de que estas investigaciones no avanzaran, posteriormente fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja. Pero luego aquí yo también tengo que hacer un alto y ser autocrítico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no solo soy responsable de lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, soy responsable de la institución en su conjunto. Y debo decir que estos 15 casos estaban detenidos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no estaba haciendo también lo propio, ¿no? Para poder coadyuvar a que estas víctimas pudieran acceder a verdad, justicia y reparación. Nosotros desde el primer momento tuvimos acercamientos muy importantes con las colectivas de búsqueda, tuvimos una reunión muy importante, un momento, debo decir, de parteaguas para la institución, pero también debo decir para mí en lo personal. Fue una reunión muy fuerte en junio del año pasado con las colectivas y donde hicimos compromisos muy claros de atender estos casos inmediatamente, y esto es parte del cumplimiento de esos compromisos que hicimos con ellas. ¿Cómo lo iba a hacer si el anterior presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos era el ex coordinador de los cerezos, que lo puso el secretario de gobierno, y era eso el sexenio? Es decir, lo pusieron para que no ocurriera nada. Pues ¿cómo iba a ser? Y no dimensionaron el daño que le hicieron, y apoyados por un Congreso que fue por unanimidad. No, hombre, Sonora, no sé ni cómo todavía el andamiaje institucional sigue activo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué están pidiendo ustedes? Porque veo que en las recomendaciones es desde una disculpa, un acto. A mí me llama mucho la atención, créame, a ver, esto es histórico, cómo lo está presentando la comisión y lo que está pidiendo. El humanismo que le está metiendo en esta política jurídica muy importante, porque se pide continuar con la búsqueda de localizar, identificar, imputar, acusar y concretar las sanciones, fincar responsabilidades penales y administrativas, llevar a cabo un acto de disculpa pública. Va a tardar en 1 año. Jamás se había pedido eso por parte de la comisión. A ver, el acto de disculpa pública, si bien nunca había ocurrido en Sonora, sí, digamos, es un lineamiento básico en las resoluciones sobre derechos humanos. La Corte Interamericana lo hace siempre. La Corte Interamericana, de hecho, siempre inicia en los resolutivos de sus sentencias diciendo que esa resolución que todavía no está cumplida,
esa resolución por sí misma es una forma de reparación, porque es una resolución que reconoce a víctimas, ¿no? Que establece claramente dónde estuvieron esas violaciones, que les dice el ABC jurídico y que les da la razón de eso que siempre ellas supieron, ¿no? Luego, el tema del acto de disculpa pública, pues es un tema básico que para muchas víctimas es imprescindible para lograr cerrar un ciclo y cuando no, al menos para poder transitar a un poco de reparación. Creo que institucionalmente no debemos de ver esto de ninguna manera como un señalamiento hacia una persona en particular, sino tener la altura de miras como titular de una institución, ¿no? Y de la misma manera que te digo yo me hago responsable no solo de lo que ha ocurrido en la comisión en los últimos 6 meses, sino de lo que ha ocurrido a lo largo de la institución. Debemos disculparnos, ¿no? Respecto a las víctimas, particularmente de violaciones tan graves, ¿no? Es muy importante para ellas. Pues muy interesante la forma en que se presenta y cómo se emite, Fernando, y pues vamos a estar muy en contacto. Son 6 meses ya al frente, ¿verdad? Cumpliste medio año. Acabamos de cumplir 6 meses. Y pues está celebrando con esta serie de recomendaciones que está ahí. Ya yo creo lo que sigue es ahí cotejar, revisar, pero yo creo que es un muy buen inicio darlas a conocer y que se abra el debate. Y vamos a ver, no ha dicho nada la fiscal públicamente, ¿no? No hay una respuesta, creo, institucional, pero pues estaremos en contacto. Gracias, Fernando. Un gusto, Rentería, muchas gracias. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con esta inédita presentación, hay que decirlo con todas sus letras, sobre las recomendaciones y esperemos que siga esa actividad. Ya seguiremos hablando, hay mucho que hablar, pero qué bueno que la comisión se esté trabajando de manera diferente. Gracias. Muchas gracias a ti.